Bueno, buenos días. Mi nombre es Carlos Alberto Arteaga Mejía. Soy residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. El día de hoy los voy a acompañar con una charla acerca de anemia en enfermedad renal crónica. Actualmente me encuentro en la rotación de nefrología a cargo del doctor John Freddy Nieto Ríos, internista nefrólogo, magíster en telesalud, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y es de parte del grupo de nefrología, trasplante renal y cuidado crítico del Hospital Pablo Tobón Uribe. El contenido de la charla, entonces, va a iniciar con algo de conceptos acerca de anemia en enfermedad renal crónica. Vamos a hablar algo de epidemiología, generalidades sobre la fisiopatología, algunas manifestaciones clínicas, un abordaje diagnóstico y finalmente algunas cosas sobre el tratamiento. Entonces empezamos con la definición de anemia, la cual está en concordancia con la definición de la OMS. Se indica que el diagnóstico se hace con una hemoglobina por debajo de 13 gramos por decilitro en hombres o por debajo de 12 en el caso de las mujeres. El concepto de anemia renal, que es un concepto que ha aparecido en los últimos años, sería como aquella que es causada por una enfermedad renal crónica, siempre que se haya descartado pues como otras causas de la anemia, y que usualmente tiene unas características de ser normocítica, normocrómica y regenerativa, y que tiene una relación, digamos, concordante entre el grado de anemia y el grado de la disfunción renal. Siempre va a ser un diagnóstico de exclusión una vez hayamos pues descartado todas las posibles causas de anemia. En la historia se ha descrito pues como que el doctor Sir Richard Bright hizo la primera descripción clínica de anemia en los pacientes con enfermedad renal crónica. Fue un médico inglés pionero en el estudio de la enfermedad renal crónica y al menos la primera descripción clínica que él hizo es esta frase que dice que después de un tiempo el color sano del rostro de los pacientes desaparece, al menos de estos pacientes pues con enfermedad renal crónica. La anemia, entonces, en los pacientes con enfermedad renal crónica es al menos 2 veces más prevalente que en los pacientes que no tienen la enfermedad y es la tercera complicación más frecuente en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica. Tiene una relación directa, digamos, con la gravedad de la enfermedad renal crónica, de manera que es un poco menos frecuente en los pacientes que se encuentran en estadios 1 y 2, lo cual obligaría pues a buscar otras causas de anemia en caso de que sea una anemia importante y más o menos por cada caída de 10 mililitros minuto en la tasa de filtración glomerular cae 1 gramo de hemoglobina o más o menos un 3% del hematocrito. Digamos que de esa misma forma, conforme avanza la gravedad de la enfermedad renal crónica, más o menos un 90% de los pacientes con terapia de reemplazo renal tienen anemia. La gravedad va a ser independiente de la causa. Sin embargo, se ha descrito que los pacientes con diabetes mellitus tienden a tener niveles de hemoglobina más bajos y los pacientes con enfermedad poliquística renal, de forma contraria, suelen tener hemoglobinas más altas que los controles que tienen disfunción renal al mismo nivel, incluso pueden desarrollar policitemia. En esta gráfica que está representando sobre datos del estudio NANES de 1988-1994, se incluyeron 15.971 pacientes mayores de 18 años que tenían una tasa de filtración pues por debajo de 60 y hacían pues como una medición de cómo se relacionaban con los grados de hemoglobina. Acá podemos ver que en los hombres digamos que la hemoglobina empieza a tener una disminución importante cuando la tasa de filtración baja por debajo de 75 y en las mujeres esta disminución se hace más evidente cuando la tasa de filtración baja por debajo de 45. Esta otra tabla representa un estudio cross-sectional multicéntrico que se realizó en Estados Unidos. En esta se incluyeron 5.222 pacientes que eran mayores de 18 años, e incluían pacientes con creatininas entre 1.5 y 6 si eran mujeres o 2 y 6 si eran hombres. En este estudio podemos ver cómo la tasa de filtración glomerular que va disminuyendo de 60, 30, 15, 40, pues según los estadios que ya conocemos, y por debajo de 12, usualmente pues la proporción de pacientes va aumentando del 26.7, 41, 53 a 75.5% de los pacientes con tasa de
filtración por debajo de 15 van a tener hemoglobinas por debajo de 12, o sea, con el diagnóstico de anemia. Y ya aquellos, digamos, que tienen una anemia más importante, también tienen una proporción un poco mayor, aunque pues en menor proporción, pero siguen siendo pues proporcional al grado de disfunción renal. Este otro estudio, también que se realizó con los datos del National Health and Nutrition Examination Survey, que es el NANES, entre 2007 y 2008, y recogieron los otros datos desde 2009 a 2010, incluyeron 12.077 pacientes. En este estudio el objetivo era determinar más o menos la prevalencia de la enfermedad renal crónica y de anemia en enfermedad renal crónica y cuál era el tratamiento pues, reportado por los pacientes, que era un reporte pues como que hacían los mismos pacientes acerca del tratamiento que recibían para la anemia. La definición que utilizaban de anemia seguía siendo pues como la misma de la OMS y se incluyeron todos estos 12.077 pacientes. Entonces, digamos, en proporción, más o menos un 15.4% de los pacientes que tenían enfermedad renal crónica tenían anemia y como habíamos visto en los estudios previos, a medida que avanzaba pues la disminución de la tasa de filtración glomerular, la proporción de pacientes con anemia iba aumentando. Por acá, digamos, este estudio ya estaba un poco más enfocado en pacientes diabéticos en comparación con pacientes no diabéticos, también era un estudio cross-sectional. En este estudio se incluyeron pacientes con riesgo de enfermedad renal y lo que hacían era hacer mediciones de glicemia, creatinina y hemoglobina. Se incluyeron 5.380 pacientes entre 2000 y 2001 y de estos 1.445 eran diabéticos y 3.945 eran no diabéticos. En este caso, la idea era pues como encontrar o ver si habían diferencias entre aquellos pacientes diabéticos y no, y podemos ver cómo los pacientes que eran diabéticos tenían una mayor proporción de anemia que aquellos que no eran diabéticos. Esto principalmente se notaba una diferencia entre las tasas de filtración entre 30 y 90 y ya digamos que un estudio de subgrupos que hacían como una división más entre 30, 40, 40, 50, digamos que las diferencias más grandes eran más o menos entre los pacientes que tenían tasas de filtración entre 30 y 60, siendo entonces pues de aquí este estudio donde se utiliza que los pacientes diabéticos tienden a tener mayor frecuencia de diabetes que los pacientes no diabéticos y tienden a tener hemoglobinas un poco más bajas. ¿Por qué es importante entonces hablar de anemia en enfermedad renal crónica? Esto es porque, digamos que algunos estudios han demostrado que hay aumento de la mortalidad de los pacientes, contribuye a progresión de la enfermedad renal crónica y a un aumento de los eventos cardiovasculares. Los estudios que se han hecho sobre mortalidad demuestran que los pacientes con anemia van a tener un aumento del 27% del riesgo de mortalidad a 2 años. Este es un estudio pues, que intentaba demostrar que los hematocritos de base más bajos estaban asociados con una mayor mortalidad y cuando este pues estaba por debajo del 27%, el riesgo relativo de muerte aumentaba a 1.3. En estos casos, pues los ensayos clínicos que han intentado pues mejorar los niveles de hemoglobina con análogos de la estimulación de la eritropoiesis, pues realmente, digamos, en contraposición no han logrado demostrar una disminución de mortalidad llevando la hemoglobina a rangos normales, y lo vamos a ver un poco más adelante, pero que sí tiene que ver, digamos, con unos niveles de hemoglobina un poco más bajitos. Digamos, una de las consecuencias fisiológicas que se producen con la anemia en los pacientes con enfermedad renal crónica es que se produce una alteración hemodinámica de una desregulación del sistema renal angiotensina-aldosterona, lo cual va a producir cierto grado de hipertrofia ventricular izquierda y algunos estudios han demostrado que por cada caída de 0.5 gramos por decilitro en la hemoglobina hay un aumento de la hipertrofia ventricular izquierda de un 32%. Mientras que en otros, la caída pues, de 1 gramo de hemoglobina la relacionan con un aumento de la hipertrofia ventricular izquierda en un 6%. Esto es importante básicamente porque existe una relación directa, pues ya comprobada por otros estudios, entre la hipertrofia ventricular izquierda y mortalidad.
existen otros estudios, principalmente el más referenciado es este estudio, el Ronald Trial, al cual hicieron un estudio post-hoc. En ese estudio, pues en el inicial lo que intentaban era evaluar como el uso de los sartán en comparación con una terapia estándar para pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes mellitus para evaluar desenlaces renales y otros desenlaces compuestos. En ese estudio se incluyeron 1.513 pacientes con enfermedad renal crónica, pues que era secundaria a nefropatía diabética, y lo que hacían era buscar un desenlace compuesto de mortalidad y enfermedad renal terminal. En este caso, pues la concentración, lo que demostraron, pues como en este estudio post-hoc, al hacer el análisis, era que la concentración inicial de hemoglobina inicial más baja tendría a ser un factor predictor importante con el tiempo a la necesidad de diálisis y de aumento al doble de la creatinina. De aquí era de donde se teorizaba pues, que por cada caída de 1 gramo de la hemoglobina, el riesgo de desenlace compuesto de mortalidad y de enfermedad renal terminal aumentaba un 11%. Hablando un poco de la fisiología, entonces, tenemos que normalmente pues, se producen más o menos entre 2.5 a 3 millones de eritrocitos por segundo de forma fisiológica, y la eritropoyetina es una hormona que va a mantener como la homeostasis entre la pérdida o la destrucción de los glóbulos rojos y la producción de estos. Es una glicoproteína de 30 kilodaltons y digamos que la principal acción que va a realizar de forma fisiológica va a ser sobre las unidades formadoras de colonias de la línea eritroide, en donde se presentan pues alrededor de su membrana, más o menos entre 1000 receptores de eritropoyetina por la célula. Esto finalmente pues lo que va a hacer en la médula ósea es, digamos, estimular la sobrevivencia de las unidades formadoras de colonia que van a terminar pues produciendo un poco más de glóbulos rojos en forma compensatoria ante la hipoxia. Entonces, ante una disminución en los niveles de hemoglobina, en los niveles de saturación arterial que se van a reflejar de vía sanguínea, que se van a ser censados a nivel tisular, se va a activar un sistema que es el sistema de factor inducible de hipoxia, en los cuales pues los principales efectores van a ser este factor inducible de hipoxia, que es una proteína que tiene dos isoformas, una de alfa y una beta, y otras dos variaciones que son la 1 y la 2, ya les voy a mostrar algo pues acerca de su acción y su diferencia, y que tienen digamos una destrucción dentro de condiciones fisiológicas por la hidroxilasa a porfil del factor inducible por hipoxia, que sería esta. Entonces, digamos, esta producción finalmente lo que se va a hacer es una inducción de la producción de eritropoyetina y como un feedback positivo se aumentaría la eritropoyesis intentando compensar los niveles de hemoglobina bajos o un bajo nivel de saturación. Esto se produce básicamente porque en condiciones fisiológicas el oxígeno se une a las proteínas, digamos, hasta enzima que hidroliza o que destruye el factor inducible de hipoxia, específicamente el alfa. Esto mediante pues hidroxilación acetilación va a hacer que se sense o se reconozca por esta proteína de Bol-Bipel-Lindau, y esto lo que va a hacer es producir un proceso de ubiquitininización que finalmente va a llegar a producir una activación de un protosoma que va a degradar esta proteína. Esta proteína, pues, en caso de que no haya oxígeno suficiente y en caso de que no se active, pues, la hidrolasa, se va a aumentar la producción de este factor inducible de hipoxia dentro del núcleo, se va a unir finalmente como un coactivador con la isoforma beta, y estos dos proteínas activadas lo que van a hacer es unirse pues como elementos de respuesta a hipoxia que van a hacer finalmente una transcripción de genes de respuesta a hipoxia, dentro de los cuales se encuentra el gen que va a transcribir la eritropoyetina, y por eso va a aumentar los niveles de eritropoyetina que finalmente pues ya a nivel medular van a aumentar la sobrevivencia de las unidades formadoras de colonia de la línea eritroide, y finalmente pues van a terminar produciendo un poco más de glóbulos rojos de forma compensatoria. Lo que pasa en la enfermedad renal crónica finalmente es que hay dos procesos grandes. Entonces hay una disminución en la producción de células rojas o hay una disminución en la circulación de células rojas, pues como en ese pool que existe normalmente.
Lo primero que se ha descrito es que hay una deficiencia relativa de eritropoyetina y eso se ha visto es porque a pesar de que haya una disminución de la tasa de filtración glomerular, digamos lo esperable, era que de forma compensatoria se aumentaran los niveles de EPO, pero los niveles de eritropoyetina en los pacientes con enfermedad renal crónica se mantienen más o menos dentro de límites entre normales, un poquito altos, pero que no corresponden, digamos, como a los niveles más bajos de hemoglobina. Además, estos pacientes pueden tener pues como otros mecanismos adicionales que pueden causar anemia, entre ellos la deficiencia de hierro, la anemia por inflamación o por enfermedad crónica, las infecciones, el hiperparatiroidismo, algunas deficiencias nutricionales, principalmente pues de folatos o vitamina B12, y dentro de las otras causas que disminuyen el pool de células circulantes, van a estar pues, las pérdidas sanguíneas, que muchas veces son ocultas gastrointestinales, o su efecto por pérdidas por la hemodiálisis o por las múltiples funciones que requieren los pacientes, y también se ha utilizado que hay una disminución en la vida media de las células circulantes, o lo que les decía, porque hay un aumento pues como de la toma de muestras de sangre en estos pacientes. Entonces, en esta gráfica lo que le quería mostrar es que normalmente la EPO se produce en las células intersticiales fibroblastos pues, de los peritubulares renales, que son estas de acá. Y digamos que finalmente lo que existe y bueno, en algún grado menor también se producen pues en el hígado, pero finalmente en la enfermedad renal crónica lo que pasa es que hay una transdiferenciación de estas células a miofibroblastos que van a perder pues esa capacidad de producir eritropoyetina y lo que van a producir pues es colágeno que va a terminar infiltrando pues como esta zona y va a cambiar la funcionalidad de las células. Sin embargo, como les decía, la fisiopatología de la anemia en los pacientes con enfermedad renal crónica tiende a ser un poco más compleja y multifactorial. También se han descrito pues, la intervención precisamente de la anemia por inflamación y se ha teorizado estas dos otras digamos que otros dos mecanismos, que es el aumento de inhibidores ureicos que van a ir hacia la médula ósea y van a disminuir la producción de células rojas, y porque se ha intentado determinar que hay una menor sobrevivencia de las células rojas periféricas, disminuyendo una vida media pues que es más o menos de 90 días a más o menos unos 60 días en algunos estudios. En cuanto a la anemia por inflamación, que también se puede producir en la enfermedad renal crónica, pues ante la inflamación y el aumento de la interleuquina 6, se produce un aumento de los niveles de hepcidina, y esta hepcidina pues tiene una regulación negativa sobre la ferroportina, que es la transportadora, por lo tanto no va a, digamos, a producirse una absorción dentro de los enterocitos, no va a llevar a la internalización, pues como a la circulación sanguínea, y dentro del sistema retículo endotelial lo va a dejar encerrado, pues que en el sistema no va a llegar a la circulación, y por tanto hay una disminución pues de la disponibilidad del riego, aunque finalmente sí haya pues unos buenos depósitos de este. Como por último, estos cuatro mecanismos fisiopatológicos en el hiperparatiroidismo, pues que también hay que prestarle atención a los pacientes. De alguna forma encontré que había como una relación porque hay una fibrosis a nivel medular, las diferencias nutricionales como la deficiencia de ácido fólico y de vitamina B12 y de las pérdidas sanguíneas, y lo que les decía de la reducción de la vida media de los eritrocitos. Las manifestaciones clínicas pues son las típicas de cualquier otro tipo de anemia, en los cuales se describe pues, la fatiga, la astenia, la anemia, la debilidad muscular, la palidez mucocutánea, algunas veces intolerancia al frío, ya cambios fisiopatológicos dependiendo de los niveles, con palpitaciones, dolor torácico, incluso mareo, lipotimia, disnea o en un impedimento de la falla cardíaca. El diagnóstico, pues básicamente se va a hacer con los niveles de hemoglobina, pero nos vamos a apoyar también del conteo de reticulocitos y de la ferrogenética. Siempre deberíamos medir pues, los niveles de ferritina, de saturación de transferrina, y por la relación pues, con la disminución de ácido fólico y vitamina B12 también deberíamos medirla. Entonces, usualmente esta anemia es de características normocíticas, normocrómicas, regenerativas. Usualmente no se asocia de la presencia pues, de leucopenia o trombocitopenia, y siempre deberíamos descartar otras causas que pudieran explicar la anemia para hacerle, digamos, como un efecto causal finalmente con la enfermedad renal crónica. Deberíamos descartar otras causas de anemias normocíticas, entre las cuales podríamos indicar pues, la pérdida aguda de sangre, el hipotiroidismo, las deficiencias de hierro, pero en estadios iniciales, la anemia por inflamación, y menos frecuente pues, la anemia de células falciformes, si existe pues, como
algún rasgo que nos podría hacer sospechar en esto. ¿Cómo diferenciar finalmente pues que hay una deficiencia de hierro o si existe pues una anemia por inflamación o por enfermedad crónica? Básicamente en la anemia por deficiencia de hierro, tanto los depósitos como, como el hierro circulante van a estar disminuidos, mientras que en la anemia por inflamación, por lo que les decía del efecto de la hepcidina, lo que va a haber va a ser como unos depósitos normales e incluso aumentados porque todo ese hierro va a estar pues encerrado y no se va a transportar, pero la saturación de transferrina va a estar bajita por lo que precisamente no está de forma circulante. Esa sería como la gran diferencia y pues al analizar la ferroquinética serían los aspectos claves que nos ayudarían con el diagnóstico. Aún así, digamos, deberíamos tener como ciertas alarmas de cuándo buscar otra causa de la anemia y no asociarla pues como directamente con la enfermedad renal crónica. En este caso sería una anemia que estaría desproporcionada para una categoría de la enfermedad renal crónica, por lo que les decía, por ejemplo, las categorías 1 y 2 tienden a tener menos frecuencia pues de anemia que las de los estadios más avanzados. Si existe una alteración también de la línea blanca o de las plaquetas, pues deberíamos buscar una causa diferente. Si existe pues una deficiencia de hierro comprobada, porque ya sería pues como una anemia por deficiencia de hierro, o si existe una caída acelerada de la hemoglobina, que nos indicaría de pronto pues una pérdida sanguínea aguda, o en los casos en los que estemos utilizando ya estimulantes de eritropoyetina y no haya una respuesta adecuada. En cuanto al tratamiento, se han descrito pues, múltiples beneficios del tratar la anemia en los pacientes pues, con enfermedad renal crónica. Algunos efectos cardiovasculares iniciales es una reducción en la falla, en el gasto cardíaco, en el volumen de eyección, en la tasa, en la frecuencia cardíaca, un aumento en la resistencia vascular periférica, también pues por el aumento de los glóbulos rojos va a disminuir los episodios de angina, incluso de isquemia miocárdica. También se ha descrito que puede haber una regresión de esa hipertrofia ventricular izquierda, incluso estabilización pues, de la dilatación del ventrículo izquierdo. Y finalmente, pues también se ha descrito que hay un aumento en la viscosidad sanguínea. Otros efectos de la corrección que han descrito es el aumento en la reducción de la necesidad de transfusiones, un aumento en la calidad de vida, en la capacidad de ejercicio, la función cognitiva, en el patrón del sueño, incluso también en la función inmune, en la función muscular, mejora la depresión de estos pacientes, mejora el estado nutricional y la función plaquetaria. Y también se han descrito pues algunos efectos adversos en que aumentan las cifras de tensión arterial, los episodios de accesos vasculares y el riesgo de ACV. Dentro de las estrategias terapéuticas que tenemos para estos pacientes, básicamente estarían el hierro, los agentes estimulares de eritropoyetina, el uso de transfusiones y el corregir pues como otras causas de anemia en estos pacientes. Los beneficios del uso de hierro finalmente sería pues, el tratamiento de la deficiencia de hierro, de disminuir la gravedad de la anemia tanto en pacientes que tienen deficiencia como no tienen deficiencia de hierro. Les voy a hablar un poco más de esto. También previene el desarrollo de anemia en los pacientes que tienen agentes estimulantes de eritropoyetina. También aumenta la respuesta a estos agentes, disminuye la necesidad de dosis altas y también se ha descrito que disminuye la mortalidad de estos pacientes. Esto básicamente en un estudio importante, que fue un estudio observacional prospectivo que se realizó en Taiwán entre 2000 y 2009. En este estudio se incluyeron muchos pacientes, fueron casi 31.900. Estos pacientes tenían creatininas por encima de 6 y hematocrito por debajo de 28 y estaban siendo tratados pues inicialmente con agentes estimulantes de eritropoyetina, pero eran dos grupos que se comparaban, uno que estaba tratado con hierro y otro que estaba sin tratamiento con hierro en los primeros 90 días de tratamiento con la epoetina. Entonces, en este estudio lo que intentaban mostrar era pues, cuál era la sobrevivencia de estos pacientes y como podemos ver, la línea punteada pues, es de los eh, que utilizaban hierro, mientras que la línea pues, continua sería la que no lo utilizaban. Vemos que existe una diferencia con el pasar de los días y la sobrevida pues era mejor en los pacientes que utilizaban hierro con un HR 0.85 con un intervalo de confianza que va a 0.8 a 0.9, muy en el límite pues pero con un intervalo estrecho que sería significativo, por lo cual pues se determina que
estos pacientes, incluso con el uso de agentes estimulantes de eritropoyetina y de hierro, pues la mortalidad disminuiría. Entonces, en las CADIGO de 2012, una cosa que ellos aclaran es que uno, antes de iniciar, pues como es la terapia con hierro, debería hacer un balance entre los beneficios de evitar o minimizar las transfusiones de sangre, la terapia con agentes estimulantes de eritropoyetina y los síntomas de anemia, versus los riesgos, pues, del paciente al uso de estos medicamentos. Dentro de las desventajas que se han descrito sería pues que podría ser lesivo para accesos vasculares porque aumentaría la aterogénesis, aumento del estrés oxidativo, de infecciones, de reacciones de hipersensibilidad y pues habría una posible sobrecarga de hierro. Las indicaciones de tratamiento descritas en la CADIGO básicamente serían para pacientes con enfermedad renal crónica que tienen anemia, sin terapia con hierro o con agentes estimulares de eritropoyetina y a los cuales se les sugiere dar un reto con hierro intravenoso o también se podría dar oral si son pacientes con enfermedad renal crónica que no están en diálisis por 1 a 3 meses si uno intenta aumentar la hemoglobina para iniciar pues, sin iniciar los agentes estimulantes de eritropoyetina o si finalmente ya los está o los van a utilizar para aumentar la hemoglobina y disminuir la dosis de estos agentes. Esto cuando los pacientes tienen una ferritina por debajo de 500 nanogramos por mililitro o una saturación de transferrina por debajo del 30%. Las metas a las cuales se deberían llevar estos pacientes una vez iniciado el hierro sería una ferritina en pacientes con hemodiálisis por encima de 200, aquellos que están sin diálisis o están en diálisis peritoneal por encima de 100 y una saturación de transferrina, algunos textos dicen entre 30 y 40, sin embargo, un umbral recomendado sería que no nos pasemos por encima del 30% y una ferritina que no nos pasemos por encima de 500 nanogramos por mililitro. En este límite superior, finalmente, pues como no hay una evidencia sólida que nos diga si es mejor o es peor, pero finalmente pues sería evitar que nos subamos por encima de 800 o no nos pasemos por encima de 30-40%, que sería como lo que dicen las guías. El hierro lo podríamos administrar tanto de vía oral como vía intravenosa, tiene algunas ventajas y desventajas. El oral, digamos que lo podríamos utilizar principalmente en pacientes con enfermedad crónica que no se encuentran en diálisis, es una opción económica, segura, que está altamente disponible, no requeriríamos de un acceso venoso, sin embargo, tiene múltiples efectos adversos, principalmente gastrointestinales, lo cual a veces limita la buena adherencia de los pacientes y porque los pacientes con enfermedad renal crónica, por lo que les decía, pues como con la inflamación y lo de la hepcidina, pueden tener una absorción gastrointestinal limitada de la cantidad de hierro. Y digamos que ya la vía de administración venosa está más recomendada para los pacientes que tienen diálisis o que también se pueden utilizar en los pacientes que no están en diálisis, tiene una buena adherencia, pues dado que lo aplicaríamos intrahospitalariamente. Sin embargo, pues obviamente tiene una mayor tasa de reacciones adversas, sobre todo de hipersensibilidad, aumenta los costos y pues no es tan disponible, pues normalmente. Para, digamos, determinar si era mejor darlo de forma intravenosa oral, pues hay múltiples estudios, estos dos serían como los más importantes. El FIND-CKD Trial y el REVOKE Trial. En el FIND intentaron pues buscar cuál era mejor, pero ambas rutas pues fueron efectivas, aunque sí demostraban que la vía intravenosa aumentaba pues la hemoglobina un poco más rápido, con un HR de 0.65 y un intervalo de confianza de 0.44 a 0.65. En el REVOKE también demostraron pues que había una igual efectividad y lo que les preocupaba pues era la seguridad de los pacientes que se llevaban pues como a intravenoso, esto porque se asociaba pues como con una mayor tasa de infecciones y de eventos cardiovasculares. Este estudio también intentó pues, ya es una revisión sistemática o metaanálisis que intentaba comparar pues la vía intravenosa versus la suplementación oral. En este estudio se incluyeron 18 estudios, se incluían pacientes pues, que tenían enfermedad renal crónica, pero eran entre estadios 3 a 5 o 5 que estuvieran en diálisis e intentaban pues ver como un desenlace primario que era aumento de la hemoglobina 1 gramo por decilitro.
Finalmente, 13 de ellos estaban con pacientes que estaban con estadios de 3 a 5 y otros 11 estudios que eran en pacientes con diálisis. Y en esto podemos ver, pues, al menos en el forest plot, como la mayoría de los pacientes, pues independiente del tipo de hierro intravenoso que estaba siendo utilizado, estaban mucho más a favor del uso pues, de hierro intravenoso porque tiene una mejor efectividad para aumentar pues, la hemoglobina en estos pacientes. Las indicaciones de hierro intravenoso finalmente van a ser para todos los pacientes que están en terapia de todo soporte renal o que ya se encuentran con agentes estimulantes de eritropoyetina, aquellos que tienen deficiencias graves de hierro con una saturación de transferrina por debajo del 12%, aquellos que tienen una anemia grave con hemoglobinas por debajo de 7 que sean asintomáticos, que tengan un riesgo de pérdida continua de sangre, que tengan efectos secundarios con la terapia oral o que se les haya dado un reto con terapia oral y que finalmente no hayan tenido respuesta. Las dosis recomendadas, pues uno podría hacer como el cálculo de déficit de hierro con la fórmula pues típica. Sin embargo, en las guías también indican que uno podría dar dosis altas en poco tiempo con digamos, con un reto de 1000 miligramos inesfales y después hacer como una evaluación de la respuesta. Y finalmente, si la ferritina está por debajo de 500 y la saturación está por debajo de 30, uno podría hacer un nuevo reto hasta que haya pues un aumento de la hemoglobina. Si fuésemos a darlo de forma oral en los pacientes pues, que no están en terapia de reemplazo renal, que están entre 3 y 5 de estadio, finalmente podríamos utilizar pues, 200 miligramos de hierro elemental al día. Dentro de las presentaciones que tenemos pues, de hierro intravenosos, pues, estarían pues, como el gluconato férrico, la sucrosa, el carboximaltosa, pues, que es lo que tenemos disponible en nuestro medio, y el dextran. Estas serían como las dosis a las que podríamos utilizar. La reposición en el dextran inicialmente, pues lo que dicen es que uno podría utilizar una dosis inicial de 25 miligramos y si no hay ninguna reacción adversa completada pues como a 1 hora, podríamos completar los 1000 miligramos para completarlos en 4 a 6 horas. Si utilizáramos pues como el gluconato serían 125 en 1 hora y ya podríamos hacer repeticiones subsecuentes, en algunos textos dicen 200 miligramos, para hacer una reposición finalmente en varias sesiones para un total de 1000 miligramos, que sería lo que recomienda la guía. En el caso de la sucrosa, también 200 miligramos más o menos en 1 hora, después 300 miligramos en 1.5 o 500 miligramos en 4 horas, y los vamos a repetir en 1 o 4 sesiones para completar la dosis. En el caso de la carboximaltosa, lo que recomienda son 700 miligramos en 15 a 30 minutos y repetir cada 7 días hasta que alcancemos una dosis de 1500, pues que serían finalmente 2 dosis. Las presentaciones de hierro oral, pues tenemos el sulfato ferroso, el gluconato ferroso y el fumarato ferroso. Este fumarato va a estar con un 20% de hierro elemental, el gluconato 12% y el fumarato ferroso en 33%. Las presentaciones pues son las tabletas que vemos en esta tabla. Las dosis más o menos son de 4 a 6 miligramos por kilo de hierro elemental, al menos en el sulfato ferroso y en el gluconato ferroso, y para el fumarato ferroso de 150 a 200 miligramos de hierro elemental. Y esto sería como lo que trae cada tableta, 60 miligramos, 28 a 36 o 106 miligramos. Las reacciones adversas, al menos pues con las descritas finalmente con la aplicación de hierro intravenoso, finalmente serían más frecuentes con el dextran, usualmente en 11.3 por millón, y menos frecuente pues en el gluconato y la sucrosa en 0.9 a 0.6, porque el hierro pues tiende a ser más leve y finalmente cuando los pacientes tienen alguna reacción adversa pues de tipo anafilaxia no deberíamos volver a utilizar. Algunos pacientes pues tienen reacciones menores como flushing, mareo, incluso hipotensión sin que se presenta ningún síntoma, y en estos casos cuando los síntomas son menores lo que podríamos hacer sería cambiar la presentación para unas futuras aplicaciones. En cuanto a los agentes estimulares desde eritropoyesis, entonces finalmente lo que va a hacer estos agentes sería como suplementar esa hormona faltante, que es como la base del tratamiento en los pacientes con enfermedad renal crónica. Cuando se implementó esta terapia en los pacientes, notaron que había una disminución del requerimiento transfusional, había una menor sensibilidad a los antígenos, pues consecuencia de la menor cantidad de transfusiones, y disminuía el tiempo hasta trasplantes.
Algunos desenlaces en los que impactan, finalmente sería como en la cantidad de pacientes que se hospitalizan por falla cardíaca, mejora la clase funcional, disminuyen los eventos cardiovasculares y también reducción en la mortalidad. Sin embargo, antes de que iniciemos estos agentes, siempre debemos corregir las causas alternas de anemia, como les había dicho previamente. Acá digo, pues las recomendaciones es que los pacientes iniciemos los agentes estimulantes siempre que no haya una hemoglobina por debajo, por encima de 10. Usualmente pues la recomendación sería por debajo de 10, siempre y cuando ya hayamos corregido otras causas, hayamos suplementado el hierro y aún así no exista pues como una respuesta y no tengamos una hemoglobina por encima de 10. Y digamos que deberíamos individualizar el inicio de estos agentes según la tasa de caída de hemoglobina, si existe alguna respuesta previa al hierro, si existe un alto riesgo de necesidad de transfusiones, cuáles son los riesgos de utilizar los agentes estimulantes de eritropoyetina y dependiendo de la carga de síntomas que tengan los pacientes por la anemia. Finalmente, en los pacientes pues, con anemia y enfermedad renal estadio 5 que estén en diálisis, los agentes se podrían utilizar para evitar caídas de hemoglobina por debajo de 9 gramos por decilitro, iniciándolos pues cuando los valores de hemoglobina ya estén entre más o menos 9 y 10. Y aunque, digamos, aquí les pongo un poco de la meta, usualmente no deberíamos pasarnos de 11.5, ese ya les muestro por qué. Finalmente, pues digamos, múltiples estudios que se han intentado para determinar cuáles son las metas ideales de hemoglobina en estos pacientes. Estos estudios, los de arriba, el Normal Hematocrit Study, el Canada Europe Study y el TRADE Trial, fueron, digamos, estudios ciegos, mejor pues diseñados, mezclando el estudio escandinavo, el CREATE y el CHART Trial, digamos, ya son estudios abiertos. No les voy a hablar acerca de todos, pero el más referenciado finalmente es este Trial, que es un estudio publicado en el New England Journal of Medicine, es un ensayo clínico aleatorizado doble ciego. En este estudio se incluyeron 4.038 pacientes con enfermedad renal crónica en estadios 3 a 4 y lo que intentaban era utilizar, pues, comparar el uso de darbepoetina para alcanzar hemoglobinas de 13 o en su defecto una población control a los cuales le hacían rescates si tenían hemoglobina por debajo de 9. Estos pacientes tenían un seguimiento de 29 meses y lo que intentaban pues era determinar un desenlace compuesto por todas estas cosas que vemos acá, que sería muerte por alguna causa, infarto de miocardio, ACV, falla cardíaca, isquemia cardíaca. Sin embargo, como podemos ver, pues todos estos desenlaces tienen intervalos de confianza que atraviesan la unidad. Finalmente, pues no habían diferencias entre los dos grupos. Por lo tanto, no habían diferencias entre llevar a un paciente a metas más altas que a llevarlos a metas más bajas. Sin embargo, en este estudio lo que sí demostraron es que era que los pacientes que se llevaban a metas mucho más altas tenían aumento del riesgo de accidente cerebrovascular con un HR de 1.92, también demostraron un aumento de riesgos de eventos tromboembólicos e incluso también de mortalidad entre aquellos pacientes que tenían una malignidad subyacente. Entonces sería como la gráfica, podemos ver pues que realmente el hazard ratio del desenlace compuesto no es significativo, sería de 1.05, finalmente pues el intervalo de confianza atraviesa la unidad, entre los dos grupos no habría ninguna diferencia, pero lo importante de este estudio finalmente pues son esos efectos adversos más frecuentes en los pacientes que tienden a tener metas un poco más altas. De ahí pues que las guías que digo indiquen que uno no debería aumentar la hemoglobina intencionalmente por encima de 13 y no deberíamos mantenerlas por encima de 11.5, que sería pues como el punto de meta. Sería no subirnos por encima de ese valor. Dentro de los agentes disponibles serían como todos estos, les voy a hablar acerca de algunos, pues los más frecuentemente utilizados en nuestro medio. La epoetina pues se desarrolló en los años 80, usualmente por medio de una sobreexpresión de genes de eritropoyetina en células de mamíferos. Esta, digamos, forma tiene 165 aminoácidos con 3 lugares de glucosidación y digamos que algunas diferencias sutiles en esas cadenas de aminoácidos es lo que las va a diferenciar en las isoformas pues alfa y beta.
En la aplicación intravenosa, esta hipoetina tiende a tener una vida media de más o menos 4 a 12 horas y en la vía subcutánea puede llegar hasta 4 días con una biodisponibilidad de 25%, con lo cual podríamos tener unas aplicaciones más espaciadas, llegando más o menos a unas aplicaciones de 1 a 3 veces por semana. Digamos que uno de los riesgos de utilizar estos medicamentos, sobre todo con la alfa, es que puede desarrollarse aplasia de células rajas, aunque se ha descrito pues, en ambas presentaciones. La darbepoetina alfa es un derivado de la EPO. En este caso, pues, hay una glucosidación extra de 4 ácidos siálicos adicionales. Esto le aumenta la vida media hacia 25 horas, pero con una vida total de 1 semana. Y digamos que si uno fuese a cambiar la poetina de ergopoetina alfa, existe pues este factor de conversión de 200 unidades a 1 microgramo, y no existen pues como diferencias importantes en la aplicación, ya sea subcutánea o intravenosa. El metoxipolietilenglicol poetina beta, que es el cero, sería un activador continuo del receptor de la EPO, es un derivado pegilado de la EPO beta, y este tiene una vida mucho más larga, más o menos de 130 horas, por lo cual las dosis podrían ser de forma mensual, de forma intravenosa, y en comparación pues, con otros agentes estimulantes, finalmente no existe pues inferioridad en cuanto a la efectividad que tiene para subir los valores de hemoglobina. Por último, estos estabilizadores de factores de transcripción inducidos por hipoxia, que han sido pues como unos medicamentos que han salido en los últimos años. Estos aumentan un aumento en la producción de eritropoyetina endógena, tanto en el hígado como en los riñones enfermos y no funcionales. El más estudiado pues sería el roxadustat, y estudios que tiene también de comparación, ya sea en pacientes en hemodiálisis y no en hemodiálisis, finalmente han demostrado que no es inferior comparado pues con la epoetina alfa. En estos agentes, pues los efectos adversos a saber serían el aumento de la viscosidad y del daño endotelial, hay un aumento en la función plaquetaria, también hay aumento en el volumen sanguíneo, podrían aumentar por tanto las cifras de tensión arterial y los otros efectos adversos que vemos en esta figura. Las dosis pues, de estos agentes son como los vemos aquí representados en esta tabla, al menos en la epoetina alfa beta, más o menos son 25 a 50 unidades por kilo, lo que en general son como más o menos 2.000 unidades y que se aplicarían más o menos en 2 o 3 veces por semana. En estos pacientes, cuando ya utilizamos los agentes pues, estimulantes de eritropoyetina, lo que deberíamos hacer sería una medición de hemoglobina semanal y determinar pues, cuál es el aumento. Finalmente, la meta sería subir 1 a 2 gramos por decilitro al mes, pero cuando llegamos pues, a la meta de 11.5 o digamos al límite que nos habíamos propuesto como meta, se debería reducir la dosis más o menos un 25%. En el caso de la darbepoetina alfa, más o menos entre 25 a 30 microgramos semanales, en los CERA 30 a 60 microgramos cada 12 semanas, que serían como las dosis usuales. Cuando hay una falta de respuesta ante el uso de estos agentes estimuladores de eritropoyetina, aunque no hay una definición pues como absoluta en las guías acerca de qué es una falta de respuesta, usualmente la definimos como cuando la hemoglobina no aumenta luego del primer mes de utilizar la primera dosis, dependiendo pues acorde con el peso, siempre que tenga pues una dosificación adecuada, y luego de que haya como un tratamiento estable, no haya un aumento por lo menos de un 50%. Entonces, requiere, perdón, un aumento de hasta un 50% de la dosis. En esos casos, ya deberíamos buscar cuáles son las causas, principalmente que no haya una adecuada adherencia al tratamiento, o que ya hayan unas causas secundarias, entre ellas pues una deficiencia de hierro, que haya una infección, que haya una anemia por inflamación, que sea consecuencia de una subdiálisis, que haya sangrado, hiperparatiroidismo, toxicidad, de los cuales le voy a hablar enseguida, o una deficiencia adicional pues, de folatos o vitamina B2. Ya hablaríamos como de algunos síndromes mielodisplásicos, si existiría pues macrocitosis y de pronto compromiso de otras líneas, o finalmente pues porque hay una acción de los inhibidores de conversión de angiotensina. Digamos que esto sería como un acercamiento práctico de cómo evaluar esa falta de respuesta. Finalmente, pues lo primero que deberíamos
podemos hacer sería como chequear que realmente haya una buena adherencia al tratamiento, que estemos como una dosificación adecuada para el peso. Después ya nos iríamos como a medir como otras causas, entre las que les había mencionado previamente, entre ello pues como ver cómo está la respuesta de la médula, ver el conteo de reticulocitos, medir los niveles de vitamina B2 y de folatos, ver que realmente estemos o hayamos repuesto bien las necesidades de hierro, verificar que no haya un descontrol, pues al menos en el eje mineral óseo y que no haya un hiperparatiroidismo importante. Y finalmente, pues si ya hemos descartado todas las causas y podríamos pensar que la causa es medular, pues los pacientes van a requerir una biopsia de médula ósea. Esto finalmente porque una de las complicaciones más importantes del uso de estos medicamentos sería la aplasia pura de células rojas, usualmente cuando utilizamos la alfapoetina subcutánea por más de 8 semanas, usualmente esto puede producir una caída de 0.5 gramo de hemoglobina semanal con un alto requerimiento transfusional, al menos hasta una vez a la semana. Sin embargo, pues en este caso se afecta más la línea eritroide, no las plaquetas ni los leucocitos. Usualmente la respuesta reticulocitaria va a estar por debajo de 10.000 y en estos casos el aspirado de médula ósea pues va a ser el diagnóstico definitivo. Usualmente pues se demuestran como eritroblastos reducidos y esto básicamente se causa pues porque se forman anticuerpos contra la epoetina alfa, pero también contra la epoendógena y finalmente pues uno podría confirmar el diagnóstico si ve que el proceso pues está mediado por anticuerpos, con la medición de los anticuerpos. Por último, las transfusiones sanguíneas pues finalmente serían como la última línea de tratamiento. La ideal sería como evitarla dentro de los posibles, dentro de lo posible, esto finalmente pues por el riesgo de aloinmunización en los pacientes y finalmente que limitarían pues el trasplante en estos pacientes. Uno debería no transfundir a los pacientes según el valor de hemoglobina, sino más guiado por los síntomas y la necesidad pues como de resolver estos. Por eso tendemos a ser un poco más laxos con los niveles de hemoglobina para transfusión en estos pacientes. Y pues finalmente sí se deberían transfundir en los eventos agudos en los que requiriéramos estabilizar hemodinámicamente un paciente o finalmente cuando sea como para una corrección preoperatoria. En cuanto al seguimiento de los pacientes, los que no están tratados pues, con los agentes estimulantes de eritropoyetina, deberíamos hacer pues, una medición de hemoglobina al menos cada 3 meses entre los estadios 3 a 5 o que estén en 5 pero con diálisis peritoneal y mensualmente en los pacientes que están en hemodiálisis y en los que están ya tratados con los agentes finalmente sería como mensualmente. En la fase de corrección no deberíamos hacer pues como antes de una semana porque no vamos a ver los efectos pues tan rápido y vamos a hacer cada 3 meses entre los estadios 3 a 5, cada 2 meses en los estadios 5 que estén en diálisis peritoneal y mensualmente en los que están en hemodiálisis. Eso sería como todo. Muchas gracias.